Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta Sedovin. En esta ocasión, como estás viendo, vamos a enseñaros a hacer un roscón relleno de nata. Perfecto para cualquier época del año, pero ya sabéis que aquí además en Aragón nos gusta comer roscón cada 2x3, así que próximamente llega San Valero y es perfecto para preparar en casa y evitar tener que comprarlo. Además vamos a hacerlo paso a paso de una forma muy sencilla como estás viendo y te va a quedar un delicioso roscón que la verdad no dejarás de hacer a lo largo del año, así que no te lo pierdas. Empezamos a continuación, papel, boli y comenzamos. Muy bien, pues como siempre vamos a empezar con el prefermento, con los ingredientes del prefermento y vamos a comenzar echando en un bowl la leche a unos 35 grados. Esta temperatura ayudará a que la levadura fresca empiece a activarse, empiece a desarrollarse. No te pases de temperatura porque puedes llegar a matar la levadura. Y a continuación la mezclaremos hasta formar pues un líquido totalmente homogéneo para disolverla totalmente y a continuación nos ayudaremos y echaremos el azúcar. Ahí estáis viendo también, al mismo tiempo echaremos la harina que previamente he tamizado, aunque la podéis tamizar directamente a través de un colador sobre el bol. Vamos a batir hasta formar una masa. Yo os recomiendo que no la toquéis con los dedos ya que es totalmente pegajosa y esto os ayudará muchísimo. Podéis evitar amasar dejando de reposar este prefermento, esta masa, unos 20 minutos. En sí, la masa empieza a desarrollarse y empieza a evitar que se nos pegue tanto en las manos. Así que una forma de evitar amasar ahí sin parar es dejar la masa reposar. Es algo que además los panaderos suelen recomendar. Deja la masa reposar cuando se pega demasiado. Vamos a amasar un poquito, simplemente para darle un poquito de cuerpo a la masa y formar una pequeña bola que después reservaremos, como veréis. Si ves que se te pega, échate un poquito de harina o incluso un poquito de aceite en las manos. Pero no es necesario amasar en exceso, unos 5 minutos es más que suficiente, que te ayude y sea el tiempo justo para formar una bola y que no se pegue en exceso. Perfecto, ya la tenemos. Vamos a introducirla en un poquito de agua a unos 35 grados. Esto ayudará a todavía más a activarse la levadura y que empiece a formar el gluten, de forma que cuando esta bola suba a la superficie del agua es que está perfecta, disminuye su densidad y está perfecta para aportar a nuestra masa. Mientras dejamos reposar el prefermento, vamos con los ingredientes del roscón, con los ingredientes de la masa. Como hemos hecho antes con el prefermento, leche a unos 35 grados, puedes calentarla en el microondas y empezamos a añadir la levadura fresca. Puedes sacar la equivalencia en levadura seca e utilizar la levadura seca sin ningún problema. Aquí tenemos un vaso de un robot batidor, pero puedes utilizar cualquier tipo de bol y después puedes amasarlo en cualquier tipo de robot o incluso a mano. Aquí estáis viendo que yo he tamizado la harina porque se me había olvidado, así que unos golpecitos con un colador y perfecto, podemos empezar con la masa de nuestro roscón. Una vez que la tenemos, hacemos un pequeño hueco en el centro, simplemente para distribuir los ingredientes, echamos la sal alrededor, el azúcar en el centro y a continuación la miel. Esto sí, os recomiendo que no echéis en un vaso o en cualquier tipo de recipiente la miel porque luego cuesta sacarla un montón. Una cucharadita de agua de azahar y la ralladura de un limón y una naranja. Esto le va a dar un sabor increíble al roscón. Por último, antes de empezar a amasar, vamos a añadir el huevo, vamos a batirlo aquí en el propio bol y lo vamos a echar directamente dentro. Muy bien, aprovechando siempre, os recomendamos que aprovechéis siempre al máximo todos los ingredientes, que nada se vaya a la basura. Como os decía antes, yo he utilizado un robot amasador, pero podéis amasar a mano, costará un poquito más, pero bueno, no hay ningún problema, el resultado va a ser el mismo. Inicialmente batimos a baja velocidad para evitar que especialmente la harina salte y nos manche toda la cocina o el sitio donde estemos, y a continuación recuperamos la mezcla que habíamos hecho de leche caliente y levadura fresca para ir añadiéndola en 2-3 veces para integrarla perfectamente. Batimos hasta formar una masa homogénea como estáis viendo y empezamos a añadir la mantequilla que teníamos ya fuera de la nevera para que esté más o menos como mantequilla empomada, mantequilla blandita que al tocarla con los dedos ya se desata. Ir agregándola poco a poco para que no se enganche en ningún sitio, sino que vaya agregándose poco a poco a la masa. Y recuperamos también al mismo tiempo el prefermento que, como veis, había subido a la superficie y había formado ahí una especie de masa que parecía moco. El aspecto y la textura parecía esa, y esto sí que hay que dejarlo, podemos dar un poquito más de velocidad para que empiece a agregarse a la masa y asimilarse. Como veis, ya tenemos ahí una masa propiamente de roscón. Vamos a esperar
para ayudarle a que desarrolle todas sus características, todos sus aromas, todo el gluten de la propia levadura. Vamos a separarla un poquito y esperaremos 20 minutos, la taparemos. Puedes utilizar papel film, puedes utilizar film, plástico, o por ejemplo yo utilizo este gorro de tipo de ducha que solo utilizo para mantener las masas tapadas, así que es perfectamente higiénico. Una vez que hayan pasado 20 minutos, como veis, la masa ha empezado a crecer un poquito y vamos a volver a amasarla. Muy bien, 20 minutos de amasado y obtenemos esta masa. El punto perfecto es aquel en el que al coger un trocito, como vais a ver, formamos una membrana elástica que no se rompe al estirar. Una vez que hayáis alcanzado este punto es que vuestra masa está perfecta. Concretamente yo he hecho un amasado de 20 minutos, un descanso de 20 y otro nuevo amasado de 20 minutos. Muy bien, esto ya va para la nevera 12 horas. Una vez pasadas 12 horas ya veis cómo ha crecido la masa. Tenemos aquí una masa bastante crecida, fría, que podemos dejar una hora reposando, aunque podéis ya directamente trabajarla, pero si dejáis una hora que repose fuera de la nevera, echáis un poquito de aceite para que no se pegue en la superficie donde vayáis a amasar y simplemente vamos a desgasificarla, es decir, vamos a quitarle ese aire. Vamos a hacer un amasado muy leve y con poca presión. No queremos romper todo el gluten que ha formado ni destrozar la masa, así que simplemente un poquito de presión y formamos una bola. La boleamos un poquito para formar una bola bien compacta, que a continuación vamos a utilizar para formar el roscón. Y para ello introduciremos un dedo o dos en el centro y empezaremos a estirarla moviendo nuestros dedos para formar una especie de donut. Un poquito más grande y más gordo, pero una especie de donut. Ahí, como veis, vamos estirándola y como veis ha quedado un extremo un poquito más fino, no hay ningún problema. Yo lo que hice es desplazar la masa así lateralmente hasta alcanzar ese lado que había quedado con un poquito de masa. Incluso podéis cortar con cuidado la masa para añadirla a uno de los extremos y como veis ya quedó perfecta. Ahora ya solo queda dejar que la masa leve, que crezca. Para ello la introducimos en un lugar donde no haya corrientes de aire y os recomiendo que introduzcáis en la parte inferior una bandeja con un poquito de agua caliente para que la propia temperatura un poquito más alta os ayude a crecer el roscón sin ningún problema. Y mientras el roscón crece, aproximadamente una hora, 2 horas también incluso podéis dejar, siempre y cuando no se esparza hacia los laterales, sino que crezca hacia arriba, obtenemos algo así. Mientras tanto hemos estado haciendo el azúcar escarchado, añadiendo agua al azúcar y moviendo con un tenedor. Una vez que lo tengamos, que haya crecido, aquí aproximadamente pasó una hora, lo que hice es pincelarla totalmente con huevo para que nos dé ese toque doradito, añadirle la naranja escarchada, la naranja confitada que preparamos en el anterior vídeo y a continuación añadimos almendra en láminas, esto ya es decisión vuestra, y un poquito de azúcar que habíamos preparado anteriormente. Y como veis, aquí está antes de meterla al horno. Perfecto, va al horno directamente y vamos a introducirla a 190 grados, calor arriba y abajo, habiendo precalentado obviamente el horno a esa misma temperatura y la dejaremos 20 minutos, aunque os recomendamos que echéis un ojo de vez en cuando para ver el punto exacto en el que queréis dejar. Cuanto más la dejéis hasta esos 20 minutos, más doradito y más moreno se pondrá el bizcocho del roscón. Y aquí la tenemos, ahora ya solo queda, la verdad es que el olor era espectacular al sacarlo. Con un cuchillo de cortar pan, un cuchillo de sierra, cortar aproximadamente por la mitad el bizcocho del roscón, la parte del bollo, y vamos a separarla con 2 cuchillos grandes para que no se nos rompa, cada uno a un lado, y prepararemos a continuación la nata, para la que necesitaremos tan solo 3 ingredientes: nata para montar, azúcar y extracto o concentrado de vainilla, que esto ya es a vuestra decisión echarlo o no. Empezaremos a batir con una batidora de varillas, podéis hacerlo incluso en un robot como el que he utilizado yo antes con una varilla, y a continuación añadimos el azúcar y el aroma de vainilla. Y no nos preguntéis cómo, pero se nos olvidó dar a grabar a la cámara mientras estábamos terminando de montar la nata y rellenando la manga pastelera. Pero bueno, aquí nos dimos cuenta y empezamos a grabar las últimas pinceladas de nata montada aplicadas con la manga pastelera. Ya veis la cantidad de nata que pudimos introducir en nuestro roscón. La verdad es que estaba delicioso. Colocamos de nuevo la tapa y nuestro roscón está totalmente terminado, tan solo queda presentarlo y probarlo.
Y aunque nos encantaría poder compartir un trocito de este roscón con cada una de las personas que estáis viendo este vídeo, espero que de igual forma, viendo estas imágenes, os animéis a realizar el vuestro propio y lo disfrutéis muchísimo. La verdad es que este estaba delicioso, el bizcocho súper blandito, súper jugoso, la nata súper cremosa, y estamos seguros que vamos a hacer cada año uno para celebrarlo. Así que nada más, que disfrutéis cortando vuestro roscón, que disfrutéis el día de San Valero o el día de Reyes si lo preparáis para Reyes, y nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en la próxima receta. Un saludo y hasta la próxima. ¡Hasta luego!